¿Por qué los estadounidenses aman México para vivir? Desde la pandemia de COVID-19, México comenzó a experimentar un fenómeno migratorio. De ser un destino frecuente para jubilados estadounidenses, comenzó a recibir cada vez más profesionales jóvenes. El aumento de costo de vida en Estados Unidos, la posibilidad de realizar trabajos a distancia y un mayor rendimiento de su salario gracias al tipo de cambio del dólar frente al peso, son las razones principales de este fenómeno de migración inversa. Para los residentes de Ciudad de México, cada vez es más común escuchar el inglés en las calles y negocios de colonias cosmopolitas como Roma, Condesa, Polanco y del Valle. Se trata de nuevos vecinos que han decidido instalarse en estas zonas de la capital mexicana, aprovechando todas sus ventajas. Este fenómeno se repite en otras ciudades, como Mérida, Guadalajara o Monterrey. ¿Cuáles son los efectos positivos de esta oleada migratoria de estadounidenses hacia el sur de la frontera? ¿Cuáles son las ventajas de México para los profesionales estadounidenses? ¿Cómo impacta este fenómeno en la vida de los mexicanos? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La pandemia impactó la economía mundial. Muchas empresas cerraron sus oficinas y enviaron a sus empleados a trabajar desde casa. El home office se volvió una expresión de uso común para millones de trabajadores en todo el mundo. Pero a medida que las restricciones sanitarias se relajaron, las empresas pudieron reanudar sus actividades presenciales y algunas descubrieron que no necesitaban tener a todos sus trabajadores en una oficina. La reducción del espacio de trabajo representó una ventaja financiera para las empresas, mientras que para los empleados resultó conveniente trabajar en un entorno más personal. Por eso muchas empresas se volcaron al trabajo a distancia. Así los empleados evitan el estrés de los embotellamientos matutinos y ganaron la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo. Un nómada digital es un profesional que trabaja desde cualquier lugar del mundo. Solo necesita una computadora y una conexión a Internet. Si bien los nómadas digitales no son nuevos, la pandemia aceleró el auge de esta modalidad laboral. El Informe Mundial sobre Tendencias Migratorias de la Organización de Naciones Unidas estima que en el año 2022 había 35 millones de nómadas digitales. México es un destino atractivo para este grupo, pero el gobierno no tiene datos oficiales sobre cuántos nómadas digitales han llegado al país. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Turismo reportó un incremento de los turistas procedentes de Estados Unidos, y entre ellos podrían estar trabajadores remotos. Los datos indican que entre enero y agosto de 2022, México recibió 8.9 millones de turistas estadounidenses por vía aérea, un incremento del 20.5% con respecto al mismo periodo de 2019. Además, entre 2019 y 2022, los permisos solicitados por estadounidenses para residencias temporales en México aumentaron un 85%. Sin embargo, por ahora es imposible conocer la cifra exacta de nómadas digitales, pues muchos de estos trabajadores remotos permanecen en México con visa de turistas. Una persona extranjera puede permanecer en México con visa de turista durante 6 meses. Muchos eligen regresar por unos días a su país de origen y luego reingresan a México para reanudar su estancia. No es una práctica ilegal, aunque migratoriamente se considera irregular. Para evitar este limbo legal existe la visa de residencia temporal, con la cual los extranjeros pueden permanecer entre 6 meses y 4 años consecutivos. Es claro que la Ciudad de México se está convirtiendo en un lugar ideal para los trabajadores remotos. Las propias autoridades de la capital mexicana están propiciando este fenómeno. En octubre del año 2022, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un convenio con la empresa de rentas vacacionales Airbnb para fomentar la llegada de nómadas digitales a la capital mexicana. Si tuviéramos solamente el 5% del mercado disponible de trabajadores remotos estadounidenses, estaríamos generando para la Ciudad de México más de 1.4 billones de pesos al año, declaró la jefa de gobierno. De acuerdo con nomadlist.com, una comunidad en línea para trabajadores remotos con más de 10,000 miembros, Ciudad de México es el segundo destino preferido por nómadas digitales. La capital mexicana solo fue superada por Buenos Aires, Argentina. La Ciudad de México está en el ranking por encima de Koh Phangan y Bangkok, en Tailandia, Madeira, en Portugal, Austin, Texas y Bali, en Indonesia.
Este portal permite que los trabajadores remotos opinen sobre cada destino en temas como el costo de la vida, calidad de servicios públicos o velocidad de Internet, también sobre entretenimiento, actividades culturales, clima, seguridad y salud, entre otros. La Ciudad de México tiene una calificación de 3.92 puntos, de un máximo de 5 puntos. Entre las áreas con mejor calificación destacan calidad de vida, costo de las rentas y servicios como la electricidad, agua potable e Internet. También la vida nocturna, el buen clima, la disponibilidad de lugares para trabajar cómodamente, la amabilidad con los extranjeros y el trato hacia las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTQA+. Muchos de los participantes del foro señalan que la capital mexicana es barata, ofrece servicios de mayor calidad y es mucho más segura de lo que a veces muestran series y películas. Pero la llegada masiva de nómadas digitales está afectando el costo de vida de los locales. En la colonia Condesa, donde habita una gran comunidad de latinoamericanos y europeos, la renta de los departamentos ha aumentado hasta un 35%. Las autoridades capitalinas han reconocido este efecto, por lo que han decidido presentar propuestas para regular Airbnb y otras aplicaciones de hospedaje. El paraíso para los jubilados. Durante mucho tiempo, México ha sido uno de los principales destinos de retiro para jubilados estadounidenses y canadienses, gracias a sus condiciones climáticas, económicas, además de los bajos impuestos a las propiedades y la cercanía con sus países de origen. La migración de jubilados es un fenómeno global. En Europa, los retirados de países escandinavos suelen retirarse en las cálidas ciudades del Mediterráneo, en Grecia, Italia o España. Pero esta migración solo es posible por el desequilibrio económico global. Los jubilados con la moneda más fuerte pueden elegir otros países con buenas condiciones, pero con monedas más débiles. Así tienen ventajas económicas. Un factor fundamental en México es su política migratoria permisiva, al menos para los estadounidenses. Los ciudadanos de Estados Unidos solo deben presentar su pasaporte para ingresar o salir de México. Además, si quiere comprar una propiedad no necesita ser ciudadano mexicano, ni residente o tener visa especial. Sin embargo, para tener una estancia legal mayor a 6 meses, sí debe tramitar la visa de residencia temporal, un proceso sencillo que toma menos de 1 hora. De acuerdo con datos del Censo 2020, en México viven 1.212.252 personas extranjeras legalmente. De ese total, 797.266 son estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos, sin embargo, eleva la cifra de sus connacionales en México a 1.600.000 personas, es decir, el doble de las contabilizadas por el censo. De los extranjeros que residen en México, 51% son hombres y el 49% son mujeres. La mayoría tiene entre 15 y 64 años de edad. Solo 5.4% son personas mayores de 65 años. Los estados con mayor número de extranjeros de diversas nacionalidades son Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Tamaulipas. Los migrantes estadounidenses se suelen concentrar en estos puntos. El corredor inmobiliario costero de Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California, San José del Cabo, en Baja California Sur, Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, en Jalisco, San Miguel de Allende, en Guanajuato, Mérida, en Yucatán, la Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo y Ciudad de México. Hay otros puntos, especialmente en zonas costeras, que concentran pequeñas comunidades estadounidenses, la mayoría de migración temporal durante el invierno. Entre estos lugares se encuentran Puerto Peñasco, conocida como Rocky Point, en Sonora, Mazatlán, en Sinaloa, La Paz, en Baja California Sur, y la Riviera Nayarita, en Nayarit. Mexperience, un portal de Internet que ofrece información a estadounidenses que buscan mudarse a México, señala 6 razones para mudarse a este país. 1. El costo de vida. En Estados Unidos han aumentado las rentas, impuestos, precios y servicios médicos por la inflación derivada de la pandemia. Los jubilados tienen un ingreso asegurado, pero no aumenta como la inflación, por eso son una población económicamente vulnerable. En 2022, México tuvo una inflación de 7.28%, una de las más bajas del continente, y apenas un poco por encima de la inflación en Estados Unidos, que fue de 6.8%. Sin embargo, el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano favorece las transacciones. Para los jubilados que reciben ingresos mensuales en dólares, su dinero en México tiene mayor poder de compra. 2. La comida. Por su variedad de climas, altitud y tipos de suelo, México produce gran parte de los alimentos que consume su población en lugar de importar. Por eso el precio de sus alimentos es increíblemente barato en comparación a Estados Unidos.
Por ejemplo, un kilo de aguacates en cualquier supermercado estadounidense puede costar $4.70, unos 82 pesos mexicanos. En los mercados de México, en cambio, el kilo de aguacate ronda los 46 pesos. 3. Impuestos a la vivienda. Una de las principales quejas de los propietarios estadounidenses son los elevados impuestos y gastos de mantenimiento de las casas. Mientras que en México el propietario de una vivienda solo debe pagar el impuesto predial, una tarifa que depende del tamaño y ubicación de la propiedad. Pero, por ejemplo, una casa de 2 pisos en un complejo residencial de buen nivel no paga más de $2,000 anuales, unos $113. En los complejos residenciales con acceso restringido, el mantenimiento y seguridad privada se pagan aparte, pero el bajo costo de los materiales de construcción no eleva considerablemente el presupuesto. 4. El clima. México tiene todo tipo de climas. En la región noroeste y sureste, el clima puede ser caluroso y húmedo, ideal para quienes buscan sol y playas. Ciudades como Los Cabos, La Paz, Mazatlán, Cancún, Mérida o Playa del Carmen tienen este tipo de clima. Para quienes no toleran el calor hay opciones más templadas, como Guadalajara, Guanajuato, San Miguel de Allende, Ciudad de México o Puebla. También existen regiones con climas gélidos, donde las nevadas son comunes en los meses de invierno, como Durango, Chihuahua o Coahuila. 5. Atención médica. La ciudad de Tijuana, Baja California, recibe un promedio de 2.7 millones de extranjeros y mexicanos al año que viajan a la ciudad fronteriza para realizarse algún procedimiento médico. El llamado turismo médico deja una derrama de 13,000 millones de pesos solo en Tijuana. Para los jubilados es fundamental un buen servicio médico y en México lo tienen a precios más accesibles que en Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Baja California, los procedimientos médicos en Tijuana son entre 30 y 70% más baratos que en Estados Unidos. 6. La seguridad. La seguridad es uno de los aspectos fundamentales al decidir un lugar de residencia. Si bien abundan las noticias sobre violencia en algunas regiones de México, muchos jubilados estadounidenses han comprobado por sí mismos que la realidad del país es muy distinta a la que aparece en los noticieros. ¿Por qué estos destinos son los preferidos por los estadounidenses? La elección de emigrar a México depende de factores como la edad, nivel económico y situación laboral. Aunque no se trata de reglas infranqueables, lo cierto es que hay algunas tradiciones migratorias que se han ido consolidando con los años. Por ejemplo, lugares como San Miguel de Allende, Chapala, Los Cabos o Puerto Peñasco son destinos frecuentes de jubilados, ya sea de manera permanente o por largas temporadas. En cambio, ciudades del sureste como Mérida, Cancún, Playa del Carmen o Tulum son destinos preferidos por los nómadas digitales estadounidenses. En Ciudad de México se ha concentrado una comunidad importante de nómadas digitales creativos, que ven en la capital un lugar de vanguardia para vivir, estudiar y desarrollarse laboralmente. Estas son las principales características de las ciudades y pueblos por las cuales los estadounidenses aman vivir en este país. San Miguel de Allende. Es una de las ciudades coloniales más visitadas de México. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2008 y en 2017 la revista Travel Plus Leisure la eligió la mejor ciudad del mundo para vivir gracias a su arquitectura, oferta cultural, gastronomía, limpieza, movilidad y calidad de servicios. Es hogar de alrededor de 10,000 extranjeros jubilados. Esta migración de extranjeros propició un boom inmobiliario desde inicios del siglo que revalorizó muchas de las construcciones del casco antiguo que se encontraban abandonadas. Hoy la ciudad destaca por su oferta cultural, amplia diversidad de hoteles boutique, sus opciones gastronómicas y todas las actividades de entretenimiento que ofrece para sus residentes y visitantes. Chapala. Este municipio se ubica a orillas del lago de Chapala, en el estado de Jalisco, al occidente de México. Su población es de apenas 55,000 habitantes. A unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal se encuentra el pueblo mágico de Ajijic, hogar permanente o temporal de unos 20,000 extranjeros, la mayoría jubilados estadounidenses, canadienses e ingleses. Con sus casas de adobe y teja, sus calles empedradas llenas de árboles y la imponente presencia del lago de Chapala, Ajijic es un lugar para descansar y relajarse. Sus principales atractivos son el malecón a la orilla del lago, sus restaurantes de cocina mexicana y numerosos hoteles boutique en viejas casonas y haciendas del siglo pasado. Entre las ventajas de Ajijic está la tranquilidad de sus calles y su clima templado todo el año. También su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el cual ofrece vuelos directos a 23 ciudades en Estados Unidos. Puerto Vallarta. Este es uno de los destinos de playa más visitados de México.
Puerto Vallarta se encuentra junto a las imponentes montañas de la Sierra Madre Occidental. Por eso sus playas están cubiertas por la espesa vegetación de la sierra. Puerto Vallarta cuenta con una población de 480,000 habitantes, de los cuales alrededor de 10,000 son extranjeros, principalmente estadounidenses. Vallarta tiene otra peculiaridad poblacional. 42% de sus habitantes son originarios de otros estados de México, quienes han migrado a este destino por las oportunidades laborales que ofrece en los sectores del turismo, bienes raíces y comercio. La población de jubilados en Vallarta se concentra sobre todo en la llamada zona romántica. Aquí se encuentra el antiguo pueblito de pescadores que dio origen a la ciudad, donde aún se conservan las calles empedradas y las casas con techos de tejas. Sin embargo, cada vez es más notoria la construcción de enormes complejos de departamentos, por lo que sus calles ahora mezclan tradición y modernidad. Mérida. Mérida, en el estado de Yucatán, es considerada una de las ciudades más seguras de México y con mayor calidad de vida. La revista Forbes la nombró una de las 3 mejores ciudades del país para vivir e invertir en negocios. En Mérida se observa la mezcla de patrimonio histórico de las culturas maya, española y francesa. Su entorno no puede ser más fascinante. En Yucatán se encuentran cientos de cenotes, ruinas arqueológicas y pueblos mágicos que conservan su esencia colonial. En los últimos años, Mérida ha experimentado un impresionante crecimiento poblacional, derivado de la migración, tanto de nacionales como de extranjeros. En los últimos 10 años, la llegada de migrantes a Mérida aumentó a un 200%. Actualmente la ciudad cuenta con más de 1 millón de habitantes y una zona metropolitana conformada principalmente por complejos residenciales. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2021, publicado por la Secretaría de Gobernación, en el estado de Yucatán residen 15,405 extranjeros. La mayoría viven en Mérida. De ese total, los estadounidenses representan más del 50%, seguido de cubanos, venezolanos, colombianos y canadienses. La Riviera Maya. Esta región del sureste de México pertenece al estado de Quintana Roo. Se dice que si Quintana Roo fuera un país, sería uno de los 10 más visitados del mundo. Ahí se encuentran destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Isla Mujeres y Tulum. En 2019, Quintana Roo recibió 19.6 millones de viajeros en avión, por carretera y en cruceros. Pero la Riviera Maya también es un destino cada vez más llamativo para la migración. De acuerdo con el censo 2020, en Quintana Roo viven de manera legal y permanente unos 26,538 extranjeros, de los cuales 62.7% son estadounidenses y canadienses, mientras que 25.3% son latinoamericanos y 10.5% son europeos. Cuando se les pregunta por qué escogen la Riviera Maya para vivir, la mayoría de los estadounidenses responden 3 cosas: el clima, la naturaleza y la plusvalía. El Caribe mexicano les resulta atractivo porque el invierno prácticamente no existe. También les resulta más barato. Pueden conocer personas de todo el mundo y la infraestructura de la ciudad responde a sus necesidades. ¿Cuánto cuesta vivir en México? El costo de la vida en México varía entre ciudades o estados, como en todos los países del mundo. Entre las ciudades consideradas más caras de México se encuentran Mérida, en Yucatán, San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, Cozumel, en Quintana Roo, Tijuana, en Baja California y Ciudad de México. Sin embargo, incluso en las zonas residenciales más exclusivas de estas ciudades, el precio de una casa o departamento es inferior al de las zonas más caras de Estados Unidos. Es claro que los condominios ubicados en las áreas turísticas, sea playa, pueblo o ciudades, suelen ser más caros que los que se encuentran en esas mismas localidades, pero alejadas del turismo. Por ejemplo, un departamento de 2 recámaras en Puerto Vallarta, cercano al mar, puede costar entre 350,000 y 2 millones de dólares. En Ciudad de México se ofertan departamentos en 370,000 y 1,5 millones de dólares. En el caso de la capital mexicana, la renta de un departamento de 2 recámaras y 2 baños, con cocina integral y espacio para sala y comedor, oscila entre los 14,000 y 30,000 pesos, es decir, entre 800 y 1,700 dólares. En ciudades del interior como Zapopan, por ejemplo, la renta de un departamento es mucho más económica. Se pueden encontrar departamentos de 70 metros cuadrados entre 7,000 y 30,000 pesos, es decir, entre 400 y 1,700 dólares. En cuanto a los servicios como luz, agua, gas e internet, el costo se puede considerar económico. Si vives solo en Ciudad de México, puedes gastar alrededor de 150 pesos u 8 dólares mensuales en el servicio de energía eléctrica. Como el clima de la capital mexicana es templado, es raro encontrar inmuebles con aire acondicionado.
Eso es más común en estados del norte, donde las temperaturas en verano pueden alcanzar 45 grados centígrados. Por eso en dichos estados se aplica una tarifa de luz subsidiada durante el verano para que la población pueda encender sus aires acondicionados sin temor a un incremento considerable en el recibo de luz. El Internet, que generalmente se renta con otros servicios como televisión por cable o telefonía fija, cuesta alrededor de 400 pesos o $22 mensuales. El servicio de agua potable es increíblemente económico. El servicio de agua mensual de una pareja puede oscilar entre 100 y 200 pesos mensuales, es decir, entre 5 y 11 dólares. Una persona puede gastar en el supermercado alrededor de 3.500 pesos o $198 mensuales. Comer en un restaurante promedio tampoco es una opción cara. Un servicio de comida corrida que incluye entrada, platillo fuerte y postre puede costar entre 70 y 150 pesos, entre 4 y 8 dólares. En cuanto al transporte público, las opciones también son económicas. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cuentan con transporte colectivo metro. En la ciudad capital el boleto del metro cuesta 5 pesos o 28 centavos de dólar, mientras que en Guadalajara el boleto cuesta 9.50 pesos o 54 centavos de dólar. En Monterrey cuesta 6.60 pesos o 38 centavos de dólar. Además del metro, existe el Metrobús, servicio disponible en 13 ciudades del país. El boleto en este medio de transporte en Ciudad de México es de 6 pesos o 34 centavos de dólar, mientras que en Guadalajara es más caro. El costo por pasajero es de 9.50 pesos o 54 centavos de dólar. En México se paga un impuesto al valor agregado del 16% sobre bienes manufacturados, pero no se impone IVA en alimentos ni en medicinas. Otro de los impuestos que se deben pagar es el predial, el cual se cobra cada año en tarifas que dependen del tamaño de la propiedad y su ubicación. La relación entre México y Estados Unidos va más allá de los temas migratorios. Entre ambos países existe un importante comercio binacional que en 2022 alcanzó 779.000 millones de dólares. De México a Estados Unidos se exportan automóviles, alimentos, petróleo crudo y componentes electrónicos, principalmente. De Estados Unidos a México se importan sobre todo gasolinas, maquinaria, alimentos y procesadores. La alta sincronía comercial, cultural y migratoria entre ambas naciones es fundamental para el desarrollo económico de la región. Los migrantes son, naturalmente, parte de esta relación económica, pero su impacto en las economías locales no puede ser subestimado. Queda por verse cuáles serán las medidas mexicanas para proteger sus ciudades de la gentrificación que pueden causar estos nómadas digitales. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.